Yo estoy manifestando mi camino según un aprendizaje y según un plan que ya está pautado. El ego me acompaña a ese lugar para que yo me vaya moviendo, y mientras me muevo voy sintiendo y transitando emociones. Muchas veces en ese camino, al ir intentando manifestar ciertas cosas que se me van dando, yo creo que yo lo manifesté por mi poder creador. Pero no, yo ya soy el poder creador, pero yo soy el poder creador que está... No es que esté empezando acá la vida, es que ya soy este Dios. Entonces yo, al ser este Dios que ya caminó supuestamente por estos lugares identificados, acumulé muchísima información, mi archivo se expandió infinitamente, mi conciencia se expandió infinitamente, yo me llené de sabiduría y hoy estoy acá. Con sabiduría puedo tener información que ahora no entiendo que exista. ¿Por qué? Porque aún me falta sabiduría para comprender cómo se puede plasmar o cómo se puede dar esa información. Desde el único lugar desde donde puedo operar es desde lo que yo entiendo de la vida, desde lo que yo sé, desde la información que yo tengo disponible de la vida. ¿Qué pasa? Que acá, este Dios que soy yo, en algún momento dado, con mucha sabiduría, en un supuesto futuro, en otra identificación, yo acá ya tengo toda la sabiduría que acumulé todos estos años. Yo ahora estoy acá, entonces tengo información hasta el día de hoy, pero para llegar acá voy a tener que identificarme con muchos escenarios más, entonces la información se va a agrandar. Entonces cuando yo llegue acá voy a saber muchísimas cosas más que ahora no sé, porque todavía no me identifiqué en estos lugares. Entonces, obvio, este Dios, que soy yo mismo, en otro lugar de esta línea de tiempo, esperándome con toda la información que yo necesito en el momento de ahora y en todos mis pasados. ¿Por qué? Porque yo ahora, desde este lugar, a mis 27 años, estoy existiendo desde un futuro. Porque yo antes, hace un año atrás, no tenía la información que tengo hoy. Hoy tengo más información que hace un año atrás. Entonces yo hoy soy esa conciencia que te acabo de explicar acá. Hoy ya soy esa conciencia superior más expandida desde un lugar que entiende más cosas que mis otras versiones, que mis otros años anteriores, supuestamente. Yo soy una versión de mi ser con más sabiduría, con la conciencia más expandida, y por consecuencia inevitable yo puedo reconocer lo que hay atrás. ¿Por qué? Porque tengo más sabiduría. Entonces, al tener más sabiduría, puedo mirar para atrás. No puedo mirar para adelante porque para adelante no llegué todavía, no me identifiqué. Entonces, como no me identifiqué, no tengo la sabiduría de ese momento, entonces todavía no puedo mirar para ese lugar. ¿Por qué? Porque no estoy alineado. Si yo me alineo con mi presente, si contemplo el único momento que existe, que es el ahora, en completa conciencia, el 100% contemplando el ahora, todas tus versiones, todo tu ser se va a alinear, y al alinearse todo tu ser, podés reconocer que está existiendo esa versión tuya más adelante, al igual que hoy sos una versión más adelante de versiones anteriores para atrás. Si vos hoy pudieras hablar con tu yo del pasado, imagínate un momento que estés pasando una situación difícil en tu pasado, o sea, pensá en alguna situación de tus versiones anteriores que hayas pasado por un momento difícil, que no sabías cómo ibas a salir, y entonces ahora, desde el momento que estás mirando este video, que tenés más información, si vos mirás para atrás, podés recordar ese momento. Y además le podés decir a tu versión anterior y a tu ser, vos le podés decir por qué tiene que estar pasando por eso. ¿Qué pasa? Que en ese momento, si vos recordás, tu ser no tenía todavía la información, las identificaciones con los espacios, tiempos que tenés ahora en este momento que estás mirando este video. Vos ahora, desde este lugar, vos podés ser Dios y hablar para atrás y decirle por qué está pasando lo que está pasando, podés decirle cómo va a salir de ahí, vos ya lo sabés. Vos ya sabés cuáles fueron las situaciones necesarias que te sacaron de ese lugar, porque ahora sos una conciencia superior con más sabiduría y más expandida a la alineación completa de tu ser, que es toda la sabiduría. Entonces, en la alineación completa de tu ser, estés donde estés, si es ahora, puedes hacer esa conexión, esa alineación con tu ser y bajar toda la información de todos tus tiempos a la vez. Entonces parece una locura, pero ponelo en práctica y me lo contás, porque esto es real. O sea, yo ahora puedo hablar con la Vale de otros tiempos para atrás y aconsejarla específicamente por los pasos necesarios para que hoy Vale llegue a ser lo que es y lo que está haciendo en este momento. Gracias
a que la Vale del pasado se puso en los lugares necesarios para que yo hoy pudiera estar acá. Si no fuera por los pasos de esa Vale, entonces yo hoy no estaría acá. Entonces todo está sucediendo a la vez, es simultáneo. Yo estoy acá gracias a esos pasos necesarios de mis versiones anteriores, y esos pasos de mis versiones anteriores fueron guiados por mí mismo, por mi sabiduría de ya estoy existiendo acá, te puedo ver para atrás porque tengo más sabiduría. Vos, Vale, que estás existiendo en el 2017, no me podés ver porque tenés menos sabiduría que yo. Yo, Vale, del 2023, de julio del 2023, puedo ver a la Vale de julio del 2017 porque tengo más sabiduría que la Vale del 2017. La Vale del 2017 tiene menos sabiduría, no me puede reconocer, yo sí la puedo reconocer. Si yo puedo reconocer a una Vale que en algún momento fui esa Vale pasada, ahora soy esta Vale que soy el futuro de todos mis momentos anteriores, lo soy ahora, aunque nunca me reconozca, hoy soy futuro. A cada instante soy futuro y a cada instante soy pasado y todo sucede a la vez. Yo soy a cada instante futuro, o sea, el futuro, el presente y el pasado se juntan, sucede en simultáneo, porque si vos pensás, vos en todos los instantes sos todos los tiempos, en todos los instantes sos pasado y en todos los instantes sos futuro. No podés hacer nunca la división de cuándo soy futuro o cuándo soy pasado. Todos los instantes sos todos los tiempos a la vez. O sea, el tiempo solo sirve para ubicarnos y para poder jugar en el juego, lo que es coherente, porque si no, no podríamos estar identificándonos con las experiencias. Entonces es necesario este tiempo, pero que realmente es una ilusión. Todo sucede a la vez. Entonces, si todo está sucediendo a la vez, yo tengo específicamente la información de todos mis momentos a la vez. Lo único que me diferencia de saberlo o no es que desde esta sabiduría puedo ver para abajo. Cuando vaya expandiendo mi conciencia con más sabiduría, voy a poder seguir mirando, cada vez voy a ver más para abajo. A medida que soy más sabio, tengo más información, más experiencia en mi archivo, cada vez veo más. Entonces, esto nos pasa a todos. Cada vez todos tenemos más información de la vida, más información de tus versiones, más información de tu ser, más información sobre vos, más información sobre el mundo. Todos coincidimos en lo mismo, que cada día tenemos más sabiduría, más información y cada vez podemos ver más. Esa observación más amplia me hace entender y tener todas las respuestas a mis versiones anteriores. Entonces yo puedo hoy hablar con mi versión anterior, la versión que me esté necesitando, y decirle: soy Dios y yo desde este lugar te estoy poniendo ahí porque hoy vos sos lo que sos. En julio del 2023 sos lo que sos gracias a que ahora estás metido en ese aprendizaje. Entonces, por favor, resistí en ese lugar, porque es necesario. Te prometo que vos desde ese lugar no lo podés ver porque todavía no lo vas a comprender, no tenés las respuestas necesarias. Pero yo, Dios, futuro, desde este momento, sé que estoy hablando con vos, pero y tengo las respuestas a lo que vos estás necesitando, y sé que no es lo que quieras, que no es lo que vos quieras manifestar, es lo que necesitas para tu aprendizaje, es lo que estás necesitando para aprender eso. Entonces yo soy futuro, y este futuro me identifica como Dios, porque yo tengo la información para abajo. Nunca nada externo te dio nada, nunca nada externo sucedió por casualidad, y todo sucedió para que constantemente te estés convirtiendo en esa nueva versión de lo que sos. Entonces, si vos desde este lugar de sabiduría, desde este lugar de futuro, podés hablar con tus versiones anteriores, ¿por qué no habría una versión tuya en otra conciencia, o sea, desde ese futuro, con más sabiduría que vos, pudiendo conectar con vos, pudiéndote contactar, pudiéndote mandar las respuestas, pudiéndote explicarte? Es lógico que si yo desde esta sabiduría y desde este lugar de futuro puedo hablar con mis versiones anteriores y mandar información, que hay una versión mía con más habilidades que yo, porque tiene más sabiduría, entonces que tiene más herramientas para mandarme información a este lugar que soy yo, y que desde ese lugar soy pasado. Ahora soy yo, en este momento existo en una hora, y en ese momento que supuestamente desde ahora es futuro, es otro ahora. Todo está sucediendo ahora. Lo único que va cambiando es la identificación, entonces me voy ubicando en diferentes espacios-tiempos para poder jugar en la partida. Sí, en el 3D existe este tiempo, pero es una creencia de que
nos estamos moviendo hacia un lugar, siempre estamos en un eterno presente acumulando información. Entonces yo, si me muevo en una línea de tiempo, lo que está pasando es que me voy moviendo y cada vez voy ampliando mi observación. La información se va ampliando conmigo, a medida que yo me muevo, mi observación se va ampliando. Aunque yo no quiera ampliar la observación, sucede por consecuencia inevitable. Yo, al moverme, entonces yo miro para atrás y me veo. Me gustaría que pudieras hacer este ejercicio ahora para que no me creas lo que estoy diciendo, sino que lo pongas en práctica y me digas si esta teoría tiene algo de sentido o no. Si vos pensás hoy en un Dios, que hoy baja Dios a tu casa, al lado tuyo, y vos le pudieras pedir cualquier cosa, ¿qué le pedirías a ese Dios? Quizás le pedirías, quiero estar en este lugar X. Realmente, si pensás que Dios sos vos en un futuro, viéndote y enviándote las secciones de informaciones necesarias que está requiriendo tu aprendizaje, ¿qué va a hacer Dios cuando vos lo contactás y le decís, Dios, quiero manifestar esto, quiero pedirte esto, quiero tener esto? Que Dios te va a mandar la sección de información necesaria que estás pidiendo vos, porque realmente lo que vos estás pidiendo no es esa manifestación específica, es el aprendizaje. Le decís a Dios, Dios, estoy preparado para el aprendizaje. Entonces entra el ego y pide la expectativa, y lo que el alma está pidiendo es ese aprendizaje. El ego es nuestro mejor amigo, porque en el momento que el alma está preparada, viene el ego con su expectativa a pedir. ¿Y qué dice Dios? Pide y se te dará. Entonces, ¿quién es Dios? Vos, con más sabiduría, existiendo en otro espacio-tiempo, con una conciencia más expandida, porque acumulaste información en tu archivo de experiencia y tu conciencia se amplió, tu observación ya se amplió, tenés más respuestas, y desde ese lugar de respuestas, si tu yo de una versión anterior te pide ayuda, se la vas a dar, y vas a darle justo la ayuda que está necesitando en ese momento. Que si vos lo ves desde ese futuro siendo Dios, sabés que eso lo que está necesitando en ese momento es justo lo que está pasando, y no lo que el ego en esa identificación entiende que está pasando. Porque lo único que se puede identificar y recorrer un espacio-tiempo es el ego, es el cuerpo, el ser con todas las respuestas, y siendo Dios no se puede identificar en un espacio-tiempo. Entonces ese ser con todas las respuestas coexiste con vos todos los días, y coexiste con vos todos los días. Es imposible separar ese ser sabio de lo que hoy sos, porque si yo hoy soy lo que soy con la sabiduría que tengo, es imposible sacarme en una sabiduría anterior. Es imposible sacarme a los 20, ahora tengo 27, es imposible que yo a los 24 saque esa información. Yo soy Dios gracias a la información de ese aprendizaje de mis 24 años. Entonces yo no puedo creerme a mis 24 que no soy Dios. Sí, soy Dios porque vos estás ahí. Si ese aprendizaje de mis 24 no estaría ahí, entonces yo no sería Dios. Yo me veo como algo externo. Es como que esté el mar, y entonces hagas una sección, embotelles agua del mar, y entonces el agua se cree que tiene que intentar manifestar, que tiene que aprender que Dios es externo, y realmente es una sección del mar embotellado. Pero lo que está pasando es que sos mar. Toda la esencia de lo que es el mar está en vos, y además sin vos eso no existe. O sea, si cada gota en el mar se piensa que no es importante, o que peor, que no es mar, entonces mar es porque vos sos en él. O sea, Dios es porque hoy yo, desde este lugar, soy en él, soy en Dios. ¿Quién es Dios? Yo, con muchísima más sabiduría que en todos los momentos anteriores. Entonces en cada momento está renaciendo este Dios con todas las sabidurías que puede mandar información y a toda la ayuda necesaria para atrás. Yo soy Dios porque tengo la sabiduría que coordiné, sincronicé, archivé en mi experiencia, que me hace ser hoy lo que soy. Este Dios que soy hoy y ese Dios que voy a ser el día de mañana, con muchísima más información y con mi conciencia más expandida a mi ser, alineado, o sea, cada vez más alineado a lo que soy, que es Dios. La sabiduría es Dios porque la sabiduría conecta, sincroniza, y la sabiduría te hace estar jugando en este juego que es la vida. El alma lo sabe todo, y como el alma no puede dividirse en tiempos, no puede transitar un espacio-tiempo, el alma es en todos los momentos a la vez. El alma ya lo es todo cuando todavía creíste que no eras nada. Aunque no querramos creer, ya creemos por consecuencia inevitable. Cuando Jesús hablaba de fe, si lo pensás, estaba hablando de creencias.
según tu fe te es dado, es según en lo que creas, es lo que vas a recibir. Entonces ya estaba el mensaje implícito en lo que él, en esas palabras, en lo que nos quiso transmitir. Daba la sensación de que estaba oculto y muchas veces tenemos esas sensaciones, buscar fuera cuando el mensaje siempre está ya bien implícito. Entonces, según tu fe te es dado, es según en lo que creas, es lo que vas a recibir. Estoy acá porque sé manipular lo que existe, por algo estoy acá. Yo me creo que hay algo externo que me va a salvar y esa fe lo veo como un hueco imaginario donde deposito las fuerzas cuando yo, persona, pienso que no puedo más, entonces voy a ese hueco a buscar esa fuerza para sacarme de ese lugar que no quiero estar y realmente siempre funciona. Entonces nosotros creemos que es Dios el que, ese Dios, esa idealización que tenemos de Dios externo lo que me está salvando y es mi capacidad de sacarme de ese lugar porque yo tomé una decisión de sacarme de ese lugar. No se trata de que sea ese Dios externo, es una creencia que así me transmitieron el mensaje, así lo recibí y así fui tomando mis acciones y así por consecuencia, mis acciones por consecuencia de mis creencias y por esa información que se me había implantado. Entonces yo creo que ese Dios es un Dios externo a mí, entonces yo le pido y ese Dios me entrega si yo cumplí con lo que supuestamente Dios quiere para lo que según lo que es bueno o malo. Y entonces ya te das cuenta que desde el vamos el mensaje está mal transmitido, porque si es Dios, Dios sabe muy bien que no existe lo bueno o lo malo. Las cosas son neutras y nosotros bajo nuestras creencias decidimos, bueno, esto es bueno, esto es malo. Entonces el mensaje del vamos ya está mal. Si hay un Dios, ese Dios no puede ponerte no puede decirte que estás pecando. Ese Dios no puede juzgar. Ese Dios no puede decidir por vos. Si vos crees que esto es lo mejor para tu vida, ¿quién es ese Dios para decirte que no? Si vos pensás en un Dios, ese Dios con mucha sabiduría no puede tomar las decisiones por tu vida y no puede decir lo que está bien o lo que está mal. Desde el principio, analizando el mensaje, te das cuenta que ese Dios es imposible que te esté juzgando. Porque ¿quién juzga? ¿Quién es el juez? Este Dios tiene el poder de decidir sobre mí. ¿Por qué? Lo de la ley de la atracción y Dios creo que es un tema que es uno solo. Es todo lo mismo. Entonces creo que el mensaje de Jesús se malinterpretó. Creo que el concepto de Dios está mal interpretado por la mayoría sin ser conscientes de eso. Aunque te consideres ateo, da igual, el concepto de Dios es el mismo el que tenés vos y si alguna vez vas a querer llamar a ese Dios, lo vas a llamar de la misma forma que lo llamamos todos, como algo externo. Si hablamos de la ley de la atracción, sí, atraigo a mi vida todo lo que soy, porque soy como una antena parabólica que, bueno, emite vibraciones y esas vibraciones van a atraer a mi vida lo que soy. Por otro lado, cuando quiero manifestar ciertas cosas, esas ciertas cosas son parte de, por un lado, todas las expectativas de mi ego y por otro lado todo lo que vengo a hacer, todo lo que mi alma viene a aprender. Por un lado mi ego crea todo un montón de expectativas para llevarme a ese lugar y después mi alma sabe muy bien que está yendo a este lugar, a esa meta, porque es parte del aprendizaje. Entonces el ego se piensa que no, que yo quiero conseguir esa meta, entonces me voy a mover ahí porque quiero la meta. Y el alma es la que manda y el alma es la que se está moviendo ahí intencionadamente para que vos vayas por ese aprendizaje. Entonces cuando estés en el aprendizaje, si realmente te abrís a recibirlo, te vas a dar cuenta que tu alma ya sabía que tenías que estar ahí en ese momento y te llevó ahí porque ese era el plan. Entonces el ego la ayudó a llevarte ahí. O sea, el ego no es malo, el ego simplemente te crea una expectativa, te identifica con lo que estás viviendo para que vos desde ahí puedas moverte a ese aprendizaje del alma. Entonces el ego es como el mejor amigo del alma, no es el enemigo. Entonces está por una razón y es, bueno, vamos a jugar, el niño chico es el niño interior que en realidad sigue siendo lo mismo que vos. Ese ego lo que quiere es jugar, entonces tu alma que sabe cuál es el plan, entonces se mueve con el ego, pero claro, muchas veces no llegás a la expectativa, porque el ego creó la excusa para moverte, entonces vos te crees que la excusa es la meta, entonces si no llegas a esa meta decís que fallaste, y realmente no es que fallaste, es que quizás ya aprendiste, tuviste el aprendizaje y no es necesario llegar a esa meta. La meta era la excusa del ego que te engañó para moverte, porque si no había una meta, si no había un premio, no te ibas a mover. Entonces el ego te tuvo que engañar como diciendo, mira lo que hay acá, venía a buscarlo, y entonces en el proceso de voy a buscarlo me doy cuenta que
no tenía que ir a buscar nada, que ya lo tenía todo y que fui encontrando ese todo a medida que yo fui en busca de esa meta. Si yo no me movía a esa expectativa egoica que era ir en busca de un premio, de una meta, de un aplauso, si yo no me muevo ahí, entonces no me doy cuenta que todo reside en mí. La única forma de que todo eso salga es cuando me voy moviendo a esa supuesta meta. Entonces, gracias, ego, por hacerme crear ciertas metas para que en el proceso yo me conozca y me dé cuenta que realmente no había ninguna meta que crear, porque ya todo lo que yo pensé que iba a conseguir en ese lugar de meta, ya lo tengo ahora si tomo la decisión de tenerlo ahora. El ego me llevó hacia ese lugar donde mi aprendizaje requería que yo estuviera, que mi cuerpo estuviera en ese momento. Yo cumplo con ese aprendizaje y entonces avanzo de nivel en el juego y entonces manifiesto. Cuando yo estoy en camino a esa meta, yo creo que estoy yendo a ese lugar porque a mí se me ocurre que yo quiero manifestar ese lugar. Creo que tengo que sacrificarme en saber de alguna forma manifestar ese lugar y mientras voy a ese lugar hago listas con cosas que quiero manifestar constantemente y claro, hay un montón de esas cosas que se te van a cumplir y hay un montón que no se te van a cumplir porque se está mezclando el aprendizaje, el plan con las expectativas del ego. El ego trabaja en conjunto con el alma para llevarte a ese aprendizaje, pero el ego va con una excusa y el alma va con otra excusa. Entonces vos cuando te muevas vas a creerte que vas con la excusa del ego, pero estás yendo por la excusa del alma. Quizás cuando vos hagas expectativas de cosas que querés manifestar porque según vos necesitas, se te pueden cumplir algunas y otras no se te van a cumplir porque lo que vos muchas veces estás pidiendo desde tu ser, que es el conocimiento propio, cuando llegás a ese amor propio, entonces empezás a pedir cosas que realmente estás vibrando, que realmente las estás pidiendo y las querés porque te conoces y desde ese lugar de conocerme quiero vivir la vida con estas cosas. Entonces desde ahí todo se te manifiesta. Lo que no se te manifiesta son las expectativas de tu ego, que es quiero porque lo vi enfrente. Si yo lo quiero porque lo vi enfrente, necesito trabajarme específicamente porque todavía estoy pidiendo porque lo estoy viendo enfrente. Si necesito trabajarme, entonces sigo en ese bloque del juego y creo que yo no sé manifestar o que tengo que cambiar el decreto o que tengo que cambiar el método. No hay ningún método que cambiar, o sea, sí hay método que cambiar y es pedí porque sos y no por tener. Hay una pequeña diferencia entre una cosa y otra y es que en una vos vas a pedir porque querés tener y en la otra vas a pedir porque sos. Entonces cuando sos también vas a necesitar pedir, también vas a querer pedir porque obviamente seguís en la partida de la vida del juego. No es que una persona espiritual ya no quiere más o quiere separar lo material de lo espiritual. No se puede separar, todo es lo mismo. Entonces si yo quiero separar una cosa de la otra también es lo mismo, falta trabajo por hacer. Cuando yo pido, manifiesto desde que soy y desde ahí, desde ese lugar que soy, decido tener ciertas cartas en la mesa para seguir jugando, eso el 100% de las veces se me va a cumplir. Y ese 100% de las veces se te va a cumplir no porque esté Dios arriba diciendo qué buen ser humano, se está portando bien, está cumpliendo con las normas estipuladas, entonces se lo voy a manifestar. No, es que yo mismo con mi poder manifestador, al aprender sobre el desafío que estoy transitando y al pedir porque soy, entonces como soy, ¿cuál es la consecuencia inevitable de cuando sos? Es que sos y entonces eso se te va a manifestar. Las cosas que no se manifiestan es cuando no sos, cuando querés tener para ser. Ahí no se te va a manifestar, ¿por qué? Porque seguís en escasez, seguís en necesidad, seguís creyendo que estás necesitando. Entonces eso que vos necesitas recibir, manifestar sí o sí, no es lo que necesitas específicamente. Lo que necesitas es el aprendizaje de eso. Entonces lo que vos vas a recibir en ese momento es el aprendizaje, no es un castigo, es el aprendizaje que estás recibiendo por haber pedido eso que desde la necesidad. Entonces lo que vas a recibir en lugar de ese objeto físico o de eso X que quieras manifestar es el aprendizaje para dejar de pedir eso. Yo, por consecuencia inevitable, por ser energía, voy a imantar a mi vida lo que soy. Quizás no tenga que pedir y quizás ese pedir me separa de lo que soy, me separa de mi ser. Si estoy en conciencia, si me doy cuenta de que ese Dios soy yo, si yo me doy cuenta de que ya no necesito eso que supuestamente necesitaba, entonces me doy cuenta que ya estoy completo.
que no tengo que ir a buscar nada. Entonces ese estar completo es haber hecho ese aprendizaje, y desde haber hecho ese aprendizaje podés recibir lo que estás pidiendo. Si yo sé que soy energía, que imanto a mi vida todo lo que soy, entonces sería incongruente estar pidiendo. Porque si yo sé que estoy imantando, entonces si yo imanto lo que soy, entonces yo soy Dios. No es externo otro Dios que manipula lo que me merezco y lo que no me merezco, lo que voy a recibir y lo que no voy a recibir. O sea, si yo imanto a mi vida lo que soy, entonces el poder está en mí, no está en algo externo. Entonces si el poder está en mí, todo lo que viene a mi vida es lo que yo estoy imantando, por consecuencia inevitable, por ser vibración. Si yo ya soy, entonces yo no necesito pedir. Pido cuando no soy, cuando me falta. Pero si yo entiendo que ya soy, desde ese lugar no tengo que pedir, porque si ya soy, ya lo tengo. Y por consecuencia inevitable se te manifiesta. Si sos, ya tenés, no necesitas ir a buscar y no necesitas recibir. Y por consecuencia inevitable, como es la certeza absoluta, la creencia de que ya soy, entonces eso se manifiesta ante tus ojos, pero eso sucede sin esfuerzo de ni hacer una lista con cosas que querés manifestar, ni porque Dios te lo esté concediendo desde arriba porque cree que te lo mereces. Es consecuencia de que soy vibración y manto a mi vida lo que soy, entonces el poder creador está en mí, y por lo tanto, si yo ya soy, significa que ya tengo. Si ya tengo, se me manifiesta porque no dudo. Si ya tengo, no dudo. Dudo cuando no tengo y pienso que me tiene que llegar o me lo tienen que dar o bueno, en algún momento va a pasar. Todo sucede a la vez. Ese Dios, esa sabiduría, esa energía, esa mente, esa fuente, lo es gracias a que vos estás acá. No te veas como algo externo, porque entonces Dios es gracias a todos sus momentos, es gracias a todo lo que existe. Y soy Dios, si soy Dios puedo hablar con mi yo del pasado y mandarle la información necesaria, y yo te puedo asegurar que podés girarte y mirar para atrás y hablarle a todas tus versiones, y todas tus versiones te van a escuchar, porque si todas tus versiones pasaron por esos momentos significa que al final sí te estaban escuchando. Constantemente me voy a identificar enfrente, porque ese es el juego de la vida, es un juego que con un fin de amar al de enfrente, porque es la consecuencia de amarme a mí mismo. Entonces me trabajo a mí, me conozco a mí, me amo a mí, y en ese momento mi ser entra en una alineación completa, llega a ese estado del ser en lo que todos queremos estar, que no se puede definir, no se podría llamarle ni paz ni felicidad, simplemente es un estado en el que si llegas, te aseguro que vas a querer quedarte ahí en ese estado permanente. Sucede en conocimiento propio, en amor propio. Nunca puedes llegar al amor propio si no te conociste. Entonces, si querés saber cómo desbloquear todos los desafíos del juego y cómo avanzar en la vida, cómo llegar a eso que te mereces y no a lo que necesitas, por más de que en el camino te estés moviendo en incertidumbre sin saber a dónde vas, tu alma siempre te está encaminando, pero además la llave para salir de todos esos desafíos es el amor propio. El amor propio siempre te va a sacar de todos lados, porque el amor propio se traduce, por consecuencia inevitable, en amor por todo lo que veo y por todo lo que me rodea. Entonces cuando vos te amás y por consecuencia inevitable expandís ese amor a todo lo que te rodea, te das cuenta que cada vez que una situación te confronta le pones amor y la situación se transforma en otra cosa completamente distinto a lo que era antes de que vos con tu observación de amor la transformaras. Entonces todas las situaciones y todos los escenarios, todas las circunstancias de la vida te puedo asegurar que son transformadas por tu observación. Si tu observación es de amor, que primero fue amor propio y no amar al otro por aferrarme y no sentirme suficiente, sino que primero me trabajé a mí, primero me amé a mí, y si tuve que ser lo que tuve que ser en el camino, pues fue necesario para conocerme. Entonces una vez que te conoces, primero es ese el camino, y no primero amar al resto e ignorarme a mí. Primero, el primer bloque del juego es me conozco para amarme incondicionalmente, lo que significa que entiendo que soy un ser imperfecto, un cuerpo que ni siquiera se le podría decir imperfecto. Soy ese imperfecto, es ego que otra vez, etiqueta y quiere decir que algo es bueno, algo es malo. Simplemente aprendizajes, actitudes necesarias para llegar a conocerme.
Pero si yo no me llego a conocer, no llego a ese amor propio. Si no llego a ese amor propio, no voy a proyectar ese amor propio en el de enfrente. Y si yo no puedo proyectar amor enfrente, que primero fue amor propio, entonces estoy complicado en la vida porque va a ser un infierno. La vida va a ser un infierno porque voy a estar el 100% de mi tiempo y de mis días compitiendo con el de enfrente, peleándome con el de enfrente, culpando al de enfrente y queriendo culpar absolutamente todo lo que me pasa, porque todo lo que me pasa no coincide el 100% de las veces con lo que yo tengo ganas de que pase. Entonces mi vida va a ser un caos, va a ser caótica y va a ser un padecimiento. Voy a dejar de jugar porque no quise entender el primer bloque del juego, que era, bueno, amarme a mí mismo, conocer ese amor propio para poder pasar al siguiente bloque del juego, que es por fin empezar a jugar y divertirme a esto que vine a hacer, que no lo pude hacer hasta que no completé el primer desafío del juego, que era conocerme a mí mismo para amarme. Entonces esa era la condición de poder divertirte en este juego de la vida, conocerte a vos mismo para amarte, y entonces empezar a disfrutar de este juego, que vas a disfrutarlo por consecuencia inevitable, y todo va a empezar a cambiar radicalmente. Tu vida va a girar 360 grados y después va a girar 180 grados de nuevo y vas a quedar al revés, te lo puedo asegurar. Y al quedar al revés te das cuenta que existía otra cara en la moneda y que al no conocerla te pensaste que te tenías que quedar de ese lado porque te daba terror ir a lo desconocido, y justamente en lo desconocido estaba la magia, estaba donde sucedía todo lo bueno en este juego que es la vida. Y no quise superar ni el primer desafío, que era conocerme a mí mismo para poder jugar. Si no me conozco, ¿cómo voy a jugar? Claro, me confundí porque vine a un mundo donde todo el mundo competía con el de enfrente, y entonces, claro, todos fuimos naciendo así. Claro, al verme enfrente me creí que era una competencia, entonces siempre viví en esa competencia y conociendo al de enfrente, ignorando que yo existía y que tenía un cuerpo que primero requería que yo me conociera para, evidentemente, saber cómo quiero jugar. Es que era facilísimo, la respuesta era como que estaba ahí enfrente y no la quisimos ver. No quisimos ver que el otro venía constantemente a mostrarme lo que yo era, para que yo me conociera, me amara y empezar a proyectar amor, transformar al mundo y empezar a vivir la vida bajo mi libre albedrío, que es yo decido cómo me siento en cualquier circunstancia, en cualquier panorama, en cualquier situación y con cualquier carta que me lo ponga la vida. Las cartas, quizás cuando me las ponga la vida, no voy a tener la sabiduría necesaria para entender por qué se me está poniendo estas cartas, y voy a pensar que es un castigo y voy a padecer. Si yo entiendo que esas cartas que pienso que son un castigo y que tengo que estar padeciendo son enviadas por mí mismo, por ese Dios de ese futuro más sabio, con la información necesaria para que yo esté hoy viviendo esto, que yo lo tengo que vivir porque ese ser sabio, ese yo mismo, ese Dios, me envió estas cartas porque sabe muy bien lo que yo necesito en este momento. Lo único que necesitas en este momento es darte cuenta que ese libre albedrío que al que fuiste buscando, peleándote con el sistema, con con el otro, era darte cuenta que la gestión de emociones era un trabajo interno instantáneo y mágico que podías hacer en cualquier momento que tuvieras ganas, sin tener condiciones favorables, sin haber nacido en X familia, sin tener el trabajo X, sin tener lo que sea. Son condiciones que heredamos de esa divinidad, de ese Dios, de eso que somos, que es: yo vengo a este juego a jugar, pero yo solo bajo con la condición de que yo voy a decidir cómo me voy a sentir a pesar de lo que esté pasando. Ok, dijo Dios, te doy el don de elegir en cada momento cómo sentirte, que al final es lo único que importa. Porque esas cartas la mayoría del tiempo no las vas a entender, porque están enviadas por un ser sabio, más sabio que vos, un vos más evolucionado, que entiende que tenés que estar pasando por eso. Entonces, en el momento que no llegaste a esa identificación con ese ser sabio, todavía no sabes por qué tenés que estar con esas cartas, y si no decidís jugar con las cartas que hay, pues nunca
vas a llegar a ese lugar de ser sabio que ya existe y que te está constantemente mandando, enviando hacia el pasado secciones de información para que recuerdes. La misión es recordar, ya sabemos a dónde vamos, no podemos olvidarnos y no podemos despertar de nada porque no estamos durmiendo. Uno se despierta cuando duerme, pero si ya estás despierto no tenés que despertar. Lo único que tenés que hacer es recordar que hay un Dios, sí, hay un Dios, y la definición de ese Dios es yo mismo, sabio, con mucha sabiduría, con mucha información, con mi archivo expandido, y un Dios que coexiste constantemente conmigo. Si yo simplemente pongo los pies sobre la tierra, me alineo con mi ser, me doy cuenta que ese Dios tiene las respuestas, que soy yo mismo. Yo mismo, en el momento en que esté, tengo las respuestas para arriba y para abajo. Si yo ahora me hago una carta a mi yo del pasado y hago el ejercicio de contarle por qué tiene que estar pasando por lo que está pasando y que ahora tenemos más información y sabemos que eso es necesario, entonces si yo me agarro esa misma carta y en lugar de leérsela yo de mi presente a mi yo del pasado, hago de cuenta que me la mandó Dios de un futuro y la leo y me doy cuenta que esta misma carta va a coincidir exactamente para este tiempo también. Todo sucede a la vez y al todo suceder a la vez yo tengo las respuestas de ese todo ahora mismo, en todas mis etapas. El único inconveniente es que no recordamos, o sea, lo que nos faltaría no sería la alarma para despertarnos, sino que sería un recordatorio de acordate que ya somos y que estamos recordando. Nuestra misión y nuestra única misión es recordar. El primer desafío del juego, que era el más fácil porque era el conocete para amarte a vos mismo, y desde ese amarte entonces empezar a jugar con lo que quieras, con lo que te merezcas, no lo pasamos, nos quedamos estancados ahí en la comparación. Entonces claro, si en lugar de ver lo que el otro me estaba mostrando para conocerme lo veía como un defecto, entonces si lo veía como un defecto lo quería lejos de mí. Entonces justamente el aprendizaje que era agarrar eso justo que creo que lo quiero lejos de mí, me lo agarro, me lo llevo a mi casa, lo analizo y entonces ahí me doy cuenta que eso era algo que yo tenía que trabajar en mí. No sé específicamente si ese algo es bueno o malo, eso no interesa, lo que interesa es que ese mensaje a mí me lo mandó Dios para mi aprendizaje de este momento. Si yo ignoro el aprendizaje que me manda Dios, que soy yo mismo, para este aprendizaje de este momento, entonces, claro, no avanzo. Cuando te conoces a vos mismo, te amás, proyectas ese amor, transformás la situación porque instantáneamente la situación deja de ser lo que era que el otro estaba en contra de mí y yo tenía que defenderme. Me doy cuenta que el otro está actuando por una emoción, al igual que yo, y que el otro no me quiere lastimar, sino que el otro aún no se ama, entonces necesita buscar excusas, que esas excusas son acciones que llevan a que el otro, obviamente esas acciones tienen una consecuencia, un impacto en el mundo, y el otro lo recibe, lo recepciona de cierta manera y no muchas veces va a coincidir con la expectativa egoica del otro. Entonces cuando lográs superar el primer desafío del juego, que es conocerte a vos mismo y llegar a ese amor incondicional por vos mismo, y empezás a proyectar por consecuencia inevitable ese amor en los demás, te das cuenta que toda tu vida tuviste la capacidad de cambiar, de resetear, de transformar cualquier situación de forma automática al ponerle amor y comprensión. Entonces, la empatía te lleva a ese conocerte a vos mismo, al reconocerte enfrente, y al reconocerte enfrente te das cuenta que el otro es lo mismo que vos, que somos parte de lo mismo, que somos ese Dios multiplicado para poder, juntar toda la información, pero sin mí no hay ese Dios, sin él tampoco hay ese Dios, sin el de enfrente tampoco hay ese Dios, o sea, ese Dios somos todos o no es nadie. Solo cuando superaste el primer desafío del juego, que es amarte incondicionalmente, y entonces segundo paso empezaste a proyectar por consecuencia inevitable ese amor incondicional en el de enfrente, no amor del que estamos acostumbrados, no amor de Disney, no amor egoico, amor incondicional, te amo porque sos, no por lo que sos, o sea, te amo porque sos, te amo incondicionalmente, independientemente de que tus acciones no coincidan con mis expectativas egoicas, te amo porque me aprendí a amar a mí en entera conciencia, aceptando todo lo que no me gustaba y lo que no coincidía con lo que yo quería que sea. Entonces, por consecuencia inevitable, me va a pasar lo mismo con el de enfrente, porque al superar ese desafío, automáticamente llegas a la respuesta es que el otro era constantemente un espejo. Y entonces, si es un espejo, yo lo único que le voy a mostrar, independientemente de lo que haya acá,
es lo que soy yo. Quizás te tuviste que cambiar de escenario para ver enfrente eso que estabas entregando. Si yo hoy estoy entregando ciertas actitudes, ciertas vibraciones al universo, ciertas emociones, voy a estar posicionado en un lugar donde ese lugar sea un espejo para mí. Entonces voy a estar inyectando lo que soy al mundo, el mundo me va a inyectar lo que soy porque el mundo es un espejo. Si yo cambio lo que estoy entregando, voy a cambiar muchas veces. Si esto no cambia, este escenario no cambió conmigo, pues yo me voy a mover, entonces voy a coincidir con otro escenario donde ese otro nuevo escenario sea un nuevo reflejo de lo que soy. Muchas veces lo que está al lado de nosotros no se mueve. Para que nosotros nos movamos, sentimos, el ego siente esa necesidad, esa sensación de pérdida, porque dice, ¿cómo puede ser? Yo me estoy moviendo y esto no se está moviendo conmigo, ¿qué está pasando? Y lo único que está pasando es que, claro, hubo un trabajo quizás interno en vos, en tu ser, que no hubo de parte del resto del escenario. Entonces solo te moviste vos. Entonces, claro, esa distancia, puedes decir, ¿por qué ahora no puedo juntarme más con ciertas personas o estar en un lugar donde antes quería estar o que me gustaba estar? Y es simplemente eso, es porque no está siendo el espejo perfecto de lo que vos estás entregando. Si vos haces una observación de lo que estás entregando al mundo en conciencia el 100% del tiempo, te das cuenta siempre que el mundo va a ser tu reflejo y que vos constantemente te vas a tener que mover. Vos te vas a tener que mover a esa sección del mundo que es que te muestre lo que vos estás entregando. Entonces vos cambiaste y tenés que irte a esas secciones, como tienen que encajar las piezas. Yo estoy entregando algo y acá está entregando lo mismo. Si yo cambié, me tengo que ir a ese lugar, sea donde sea, ese escenario, donde sea mi perfecto espejo. Claro, si yo todavía no me amé incondicionalmente, mi espejo tampoco se va a amar incondicionalmente y eso es lo que me va a mostrar constantemente. Cuando yo me amo, entonces automáticamente el espejo me va a amar a mí. Y entonces si cambias tu actitud y observas tu actitud, te das cuenta que siempre lo que recibís es lo mismo. Lo que sucede es que si yo todavía no superé ese primer nivel del juego, que fue conocerme a mí mismo, me da miedo conocerme, no sé lo que voy a encontrar por ahí. Conocerme no, reconocerme, recordarme, acordarme o prestarme atención. Si no te conoces, evidentemente no podés conocer al de enfrente, entonces al no conocerlo lo vas a juzgar y no vas a poder tener empatía, que es, bueno, cruzar para la vereda de enfrente y ponerse en su piel. Como no tenés empatía contigo, no puedes tener esa empatía con el otro, no puedes cruzar para la vereda de enfrente y siempre vas a creer que el otro te está atacando, cuando en realidad no, el otro está actuando desde su observación, desde su punto de vista, desde su identificación con las circunstancias, con sus creencias, por donde nació, etc, etc. Crees que el otro te está atacando y realmente el otro desde su lugar no te está atacando, el otro está actuando según con las herramientas que tiene para actuar. Nadie actúa pensando que está actuando mal, todos actuamos pensando que esto es lo mejor que podemos hacer en este momento. Entonces, ¿por qué el otro sería distinto? El otro es exactamente lo mismo, actúa, antes de actuar, chequea en todo ese archivo, eso pasa instantáneamente, no te das cuenta, chequeas, haces un chequeo y dices, bueno, tengo que actuar así. Entonces, al actuar así es porque te pensaste, chequeaste lo que había ahí y dijiste, con lo que puedo es con esto lo que tengo, entonces actúo con lo que tengo. Pero no es por dañarte, es porque estoy actuando con lo que tengo. No puedo actuar con herramientas que no tengo. Si hay cierta información que no tengo en mi archivo para poder actuar con más sabiduría o con más herramientas, no puedo actuar de esa forma. Actúo con las herramientas y con la información que tengo para poder actuar. Eso solo se ve con ojos de empatía, con ojos de somos lo mismo, con ojos de amor incondicional y de amor propio. Entonces automáticamente te volvés empático porque entendés que podés cruzar cuando quieras a la vereda de enfrente, ponerte en la piel de esa persona y entonces ver que, claro, esa otra persona está actuando según como él ve la vida. Y así podemos transformar todas las situaciones cuando superamos el primer nivel del juego, que es conocernos a nosotros mismos. Entonces empezamos a ver el mundo con amor y el mundo solo empieza a mostrarnos amor. Tu vida cambia completamente de una forma instantánea por solo ser consciente de que, bueno, sos Dios, que el mensaje se malinterpretó, que se transmitió de una forma tergiversada, equivocada, malinterpretada, por gusto, no por gusto, pero llegó un mensaje X que me hizo, en lugar de, bueno, recordar constantemente de que esto es un juego, que vine a divertirme, que el otro soy yo, que yo soy Dios, que el poder reside en mí y que tengo un libre albedrío de manejar mis emociones y que no tengo ningún lugar al que llegar y que ya llegué y que solo estoy jugando para divertirme,
que el otro no es mi competencia, que el otro soy yo mismo. Al cambiar todas esas creencias, tu mundo se transforma. Venimos arrastrando todas estas creencias de generación en generación, que no significa ni que sea ni bueno ni malo, simplemente es tan sencillo como nos hace bien o nos hace mal. Si hacer una cosa X te llena, te hace sentir bien, hacer otra cosa, lo que supuestamente tengo que hacer, al final del día me hace sentir mal. Entonces no sé qué lado pesa más de la balanza, si al hacer lo que realmente me dijeron que tenía que hacer o ser yo mismo, porque al final, ¿qué es lo que importa? Cómo te estás sintiendo. Y si ese hacer según las creencias que venís arrastrando y según lo que la sociedad quiere que hagas o lo que la sociedad espera, porque venimos arrastrando unas creencias al revés y eso me hace sentir mal con lo que hago, yo no sé si tengo que pensar que si Dios realmente me va a condenar según mis pecados, me va a poner una lista las cosas que hice mal como ser humano. Yo no sé realmente, si nadie lo puede saber, nadie puede justificar esta teoría con nada, pero creo que ninguna teoría se puede justificar, nadie puede justificar ninguna teoría, pero al final del día creo que lo único que importa es si te hace sentido la forma en que estás actuando, lo que estás recibiendo, si se te hace congruente tus resultados con tus acciones con tus resultados, si te hace sentir bien contigo mismo, si te está llevando esas actitudes que estás teniendo por un lugar que te acerque cada vez más a eso que querés ser o a eso que ya sos pero que querés expandir. Entonces no sé cuál es la verdad de este juego, no sé si es un juego. Quizás sea así y bueno, esta teoría no sea real, pero al final creo que lo único que importa es eso. Tus acciones están en coherencia con tus resultados, te estás sintiendo en coherencia con vos mismo. Cuando te acostás de noche, que tenés ganas de agradecer o vibrás esa gratitud por consecuencia inevitable por estar viviendo y por estar jugando, o te dormís con otras sensaciones. Porque seguramente si no estés vibrando gratitud sin tener que decirlo, porque no es necesario ni siquiera decirlo, el sentirlo y vibrarlo porque estás agradecido, vos cuando estás enojado, no decís quiero estar enojado, vos sabés que estás enojado, lo vibrás, lo sentís, lo experimentás y no tenés que hacer esfuerzos. Entonces lo mismo pasa con la gratitud. No tengo que decir que estoy agradecido, no tengo que pedirlo, simplemente tengo que vibrarlo por mis poros, o sea, tengo que estar agradecido para poder vibrarlo y que eso esté sucediendo. Si estoy agradecido no necesito hacer más nada. La vibración de gratitud es lo único que hace falta. Entonces, si estás en esa vibración de gratitud cada día con la teoría que sea que tengas, aunque coincida con esta, aunque no coincida con ninguna tu teoría de vida, si esa teoría cuando te acostás te hace vibrar gratitud sin que ni siquiera te des cuenta, creo que tu trabajo ya está hecho.